Llegó el día de la verdad, ese partido entre México y Canadá en el Estadio Azteca, la cuarta cita para la selección de Gerardo Martino de seguir sumando 3 puntos más. Y tengo un tridente tan espectacular como el que se perfila para el Tri para enfrentar a su rival de turno. Y es que tengo a Fernando Palomo, a Rafa Puente y a Mauricio Pedrosa. De lujo, señores. Y como ayer el Tata practicó con su tradicional formación 4-3-3, vamos a revisar esa alineación que creemos va a poner en la cancha, porque ese tridente de México es liderado por Raúl Jiménez como centrodelantero, Irving Lozano por la banda izquierda y Jesús Corona por la derecha. En el mediocampo estará custodiado por Andrés Guardado, Edson Álvarez y Héctor Herrera, mientras que la defensa lucirá su línea de cuatro, con Jesús Gallardo y Jorge Sánchez como laterales, y en la central se acompañarán Néstor Araujo y César Montes. Memo Ochoa resguardará la portería. Esto es lo que nosotros creemos va a suceder. Es el 11 ideal de México, Fer. Qué gusto saludarles, Rafa, un gustazo compartir contigo, con Mauricio, Caro. Es el mejor 11 que puede México poner hoy, es el mejor 11 con el que el Tata puede salir a la cancha al día de hoy. Ya en el camino queda el recuerdo, la nostalgia de esperar por la recuperación de Raúl Jiménez. Ya está recuperado el Chucky, son los jugadores, digamos, que más confianza o más regularidad también han tenido dentro del esquema del Tata. Son aquellos que entran directamente en el gusto de este 4-3-3 que suele poner, con lo que él mismo lo decía, Martino en la rueda de prensa, también la recuperación de Moreno, la recuperación de Héctor Herrera, poder contar con esta cuota de jugadores que son las que han conformado este ciclo de Martino, las convocatorias con mayor regularidad, con lo que sí es el mejor 11 del Tata Martino. Después, ¿cuántos millones de entrenadores en México no podrán entender también que hay otros 11 que no son los de Gerardo Martino, el entrenador de la selección mexicana? Pero a mi juicio también ahí tiene lo mejor con lo que México puede contar hoy. Rafa. Hola, ¿qué tal, Caro? Un gusto, Fer. Un abrazo, como siempre, igual, Mauricio. Sí, yo creo que, pues, simple y sencillamente se va a pegar a lo que ha venido siendo, ¿no? La idea futbolística del Tata es clarísima. Muchos se ha venido especulando si el regreso de Jiménez podría permitirle a lo mejor apostar por dos puntas, pero no lo va a hacer. De inicio no lo va a hacer. No sé si la situación propia, el resultado, el desarrollo que se vaya dando en el encuentro, a lo mejor obligue en algún instante a hacer un experimento, ¿no? Porque tendría necesariamente que ser un experimento. Yo creo que puede ser lo mejor. Se podría configurar a lo mejor pensando en uno de los centrales adicionales. No veo tanto el caso de Moreno porque por un lado ha sido poca la actividad y luego tuvo una lesión. Yo creo que en su regreso al fútbol mexicano se ha notado que no está en plenitud. Entonces lo de Araujo, que decía que tenía una pequeña un problema, ¿no?, de lesión, que a lo mejor lo tendría ausente, ahí podría perfectamente aparecer Vázquez también. Sin embargo, Vázquez, tenemos que decirlo, no ha tenido mayor actividad con el Génova. Es un central que, con todo lo que había conseguido en su campaña en Pumas, su convocatoria a selección, su participación en Olímpicos, perfectamente podría estar junto con Montes en caso de que Araujo no esté al 100%. Pero lo demás no está para alterar nada, ¿no? Si acaso el tema de Guardado, pero bueno, la experiencia de Guardado creo que es muy importante. Es un jugador pues que se entrega, es un jugador con una regularidad muy, muy importante, muy interesante, y el bagaje que tiene encima, ¿no? Que aunque no ha sido el indiscutible titular en el Betis, porque sí ha tenido algunas lesiones que, pues, producto de la edad, le han impedido estar en el inicial de todos los encuentros. Sí es un jugador para aportar, ¿no? Es un jugador que en este tipo de partidos, y sobre todo jugando de regreso ya en el Estadio Azteca, con público, yo creo que también la experiencia de Guardado puede aportarle mucho al equipo. Y por otro lado, el complemento, ¿no? El contención, sí, que está en un gran momento. Álvarez, el caso de Herrera, otro jugador muy experimentado, con ritmo de fútbol de Europa. Y adelante, pues
lo mejor que tiene, ¿no? Creo que está fuera de discusión, que tiene que estar Tecatito, tiene que estar Lozano y Raúl, que ya demostró en estos dos últimos partidos con Wolverhampton que no solo está para hacer el gol, sino para poder generar jugadas y poner en asistencia en 2 ocasiones al compañero para ganar un partido. Sí, adelante no hay ningún tipo de duda, ¿no? Está lo mejor que tiene el Tata. ¿Tú le sugerirías algo, Mauricio, a este 11? ¿Le cambiarías algo? Yo creo que el tema de los laterales en México es un problema. Ya hablaba Rafa puntualmente de los defensas centrales. Yo también creo que los laterales son un signo de interrogación muy grande. Jorge Sánchez sigue siendo un lateral que ataca muy bien, pero no defiende tan bien, siendo que la primera obligación de un lateral debería ser defender bien. Y del otro lado, Gallardo sigue siendo un volante extremo habilitado como lateral, que entendemos todos que en el esquema del Tata Martino, cuando juega Edson Álvarez y juega tanto con Jorge Sánchez como con Gallardo por los costados, le gusta que sean de recorridos muy largos y si es necesario que Edson Álvarez se tire a jugar como un tercer defensa central, en este caso entre los dos que va a poner como titulares. Pero sí creo que hay varios momentos en los partidos en donde cuando México es atacado por los costados, sufre. ¿Tiene muchas más opciones el Tata Martino? No, y ese es un problema. Y cuando nos ponemos a ver cómo viene el resto de la clasificación, cuando estamos viendo la tabla en este momento, después de 3 partidos en el octagonal de CONCACAF, sí creo que para el Tata va a ser muy importante ver, más allá del comportamiento defensivo de sus laterales, cómo va a ser el complemento con los futbolistas que van a atacar por los extremos. Es decir, si lo va a poner a Tecatito Corona por la derecha, cómo va a ser el entendimiento y la química con Jorge Sánchez. Si Lozano va del lado izquierdo, cómo va a complementarse con Gallardo, que ellos dos han tenido ya mucha más participación. Pero fuera de ahí, creo que es lo mejor que tiene a su disposición. Qué bueno, hace mucho que no lo tiene, lo tuvo un par de partidos en Nations League. Y también creo que el otro tema es, a este equipo claramente le falta trabajo, le falta coordinación entre líneas. Por eso creo que el Tata Martino le va a sacar el mayor provecho, sobre todo a esos primeros 2 partidos en casa, contra Canadá, contra Honduras, porque los reportes siguen siendo que después de esos 2 partidos, particularmente el Chucky Lozano y Raúl Jiménez muy probablemente ya no estarían haciendo el viaje a El Salvador para enfrentar ese tercer juego. Pero esas son las dudas que yo tengo. ¿Cómo se van a comportar los laterales y cómo va a funcionar su química con los futbolistas que sean los extremos en el partido? Y para mí también me genera curiosidad saber cómo va a plantear el partido, cuáles son las claves. De eso quiero hablar con ustedes ahora, Fer, porque Canadá, los de John Herman, ¿van a salir a esperar o van a salir a atacar a México? Sabiendo que en la historia de eliminatorias mundialistas, Canadá solo tiene un triunfo sobre el Tri y lo demás han sido 7 empates. Bueno, lo regular y sobre todo por el escenario es que el equipo canadiense llegue y espere. No especule, pero sí espere, porque evidentemente tienen que jugar no solamente contra México, sino contra el escenario o la ciudad en la que se disputa el partido. La Ciudad de México y su altitud para nadie va a ser novedad, condiciona muchísimo y sobre todo a una selección que poca experiencia tiene en ese tipo de ambientes o de condiciones. Y Canadá sabe también que su eliminatoria no pasa por este partido. Además tiene varios jugadores amonestados, alguna que otra baja también. Su arquero titular, por ejemplo, ausente de este partido por positivo por COVID. Milan Borjan no estará. Recupera, eso sí, a Alfonso Davies para este partido. Y si por duelos vamos, me parece que cuánto pueda Canadá condicionar a México en su costado derecho, en el costado derecho del ataque mexicano, y cuánto puede llegar a condicionar también el duelo, incluso hasta con Lozano atacando por ese lado, si es que llega a ponerlo por ahí o si pone a Tecatito por esa banda para tapar un poco la subida de alguien que seguramente va a arrancar desde la mitad de la cancha con Richie Larea de lateral izquierdo y con Alfonso Davies desde arriba, no como lateral como suele hacerlo en el Bayern Múnich. Ese me parece es el duelo en el sector del campo por donde pasa una debilidad y donde llega la otra fortaleza, que es donde puede sacar Canadá ventaja. Luego de esto, a México, tanto como a los canadienses, les afectará la altitud, porque no es una cuestión en la que estén, no es porque han pasado por ahí, sabrán seguramente qué escenario van a enfrentar, pero no lo han hecho en mucho tiempo, con lo que también pasa un proceso de acondicionamiento al cual el futbolista mexicano también tiene que
que tiene que acostumbrarse, ¿no? También tiene que jugar con ello, por mucho que ya sepa de qué se trata. Claro, y está bueno el punto que tocas, la versatilidad que hay entre Lozano y Corona que pueden intercambiarse allí en la banda, dependiendo de lo que necesite el Tata. Rafa, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué más podemos sumar a estas claves del partido? Yo creo que es fundamental la postura que adopte México por los costados y sobre todo para explotar el regreso de Jiménez, ¿no? El regreso de Jiménez que viene muy, muy fortalecido. Creo que fue muy prudente el no haberlo convocado o que le hayan impedido para la fase anterior, porque el jugador todavía no estaba pleno en confianza. Y lo que ha hecho en esos dos últimos partidos que comentaba yo, donde hace un gol de gran factura y después tiene dos jugadas de talento puro, la verdad, de claridad, de buscar desequilibrar una defensiva que sabes que aprieta mucho, poner en servicio. Bueno, todo esto México tiene, y el Tata, la obligación de buscar explotarlo. ¿Cómo explotarlo? Mucho con el trabajo por los costados, en la búsqueda de la jugada individual, que pueda indistintamente cambiarlos de posición. Ya sabemos que el Chucky, creo que dentro de lo que es ataque, donde se pierde un poco, es como cuando lo han utilizado en el Napoli como centro delantero, desde Angelotti. De ahí en fuera, creo que indistintamente por ambos costados, a lo mejor jugando sin ser zurdo natural, pero por el costado izquierdo busca un poco más la diagonal hacia el centro y por el lado derecho acomodado al perfil suyo trata de buscar un poco más pegado a la banda. Pero creo que son realmente las cosas que tiene México para explotar, imponer condiciones, darle un funcionamiento y un sentido correcto a la entrega y a la conducción de la pelota de 3/4 de cancha hacia adelante, buscar la alternativa del golpeo de media distancia, que lamentablemente por muchas ocasiones México se olvida de eso y es un recurso, sobre todo con equipos que a lo mejor se pertrechan un poco y te esperan atrás, intentando contrarrestar con tus intentos de ataque y ellos buscando explotar en la jugada de contragolpe. México tiene que jugar muy aplicado, muy concentrado, seguramente va a imponer condiciones, va a tener tenencia de pelota, pero sí tiene los jugadores que yo creo que independientemente de la postura del conjunto canadiense, tienen los recursos como para explotar y tratar de desequilibrar ese trabajo defensivo que yo creo que va a presentar con toda seguridad Canadá. Claro, pero regresa Raúl Jiménez, regresa el Chucky, regresa el gol para México. Entonces, en ese sentido, vamos a animarnos a decir cómo puede terminar ese marcador. Predicciones, si se animan. ¿Va a ser un partido de muchos goles? ¿Va a ser un partido cerrado? ¿Cómo lo ven? La última para ustedes. Y rapidito, Mauricio. Rapidito, ok. Creo que va a ser un partido no de muchos goles, lo va a resolver México y lo va a terminar ganando 2-0. ¡Uy! ¿Fer? Yo coincido que México tiene todo como para quedarse con este partido con mayor tranquilidad que en otras ocasiones. Coincidiría también en el resultado con el que arranca Mauricio. ¿Rafa? Sí, ya me arrepentí. Lo veo más o menos similar, veo a México imponiendo condiciones, pero no va a ser muy disputado el encuentro, pero la condición de local y la calidad del equipo mexicano se van a imponer. Yo me iría por un 2-1, y digo 2-1 porque Canadá también tiene lo suyo, ¿eh? No es la Canadá de antes a la que la verdad lo superamos sin mucha dificultad, y este equipo tiene con qué también hacerle daño al conjunto mexicano, aparte más en el renglón donde México ha tenido, pues no ha sido tan atinado que es el trabajo defensivo. Yo voy aquí mi tridente firmó no solo la alineación del Tata, sino la victoria de la selección mexicana de fútbol.